Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. El pasado 13 de febrero, el cadáver de un ciudadano ruso apareció en el aparcamiento subterráneo de un edificio de apartamentos en Villajoyosa, una localidad turística de la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. No se trataba de un suicidio ni de una muerte accidental. Había sido asesinado a tiros. En el cuerpo se encontraron 5 orificios de bala, uno de ellos mortal de necesidad porque le atravesó el corazón. La Guardia Civil acudió al lugar e identificó el cuerpo. Su documentación indicaba que se trataba de un ucraniano llamado Igor Shevchenko, pero en realidad se trataba de Maxim Kuzminov, un piloto ruso de 28 años que desertó del ejército hace unos meses. En su huida se llevó un helicóptero Mi-8 y se lo entregó a los ucranianos en una base cercana a Kharkov. Tras ello salió del país y se estableció en España con una nueva identidad. Su intención era pasar desapercibido y es por ello por lo que escogió como escondite la Costa Blanca, un lugar de paso y muy internacional en el que reside una gran comunidad de ciudadanos ucranianos, rusos y del este de Europa. Allí llevaba a Kuzminov desde finales del año pasado. Las razones que le habían empujado a desertar se debían, según se supo después, a que no quería ir al frente. En origen prestaba servicio en el lejano oriente ruso, pero fue trasladado al oeste para prestar servicio en la invasión de Ucrania. Tenía miedo a morir en la guerra o a que le capturasen los ucranianos. Por eso decidió desertar tras llegar a un acuerdo con la inteligencia ucraniana. Les entregaría el helicóptero y ellos le sacarían del país y le darían una recompensa de $500,000. Cuando se encontraba destacado en Kursk, aprovechó una misión cerca de la línea de frente y, tal y como había planeado, cruzó las líneas volando a baja altura y aterrizó en un aeródromo ucraniano, con el helicóptero y con 2 tripulantes que iban a bordo, que se negaron a entregarse y que fueron abatidos por los ucranianos. Durante los primeros días, nadie en Rusia acertó a adivinar qué había pasado con Kuzminov y su aeronave. Se barajó la posibilidad de que hubiera sido derribado en el curso de una operación bélica, pero pronto descubrieron que se trataba de una deserción. En Moscú le procesaron en ausencia acusándole de alta traición. La condena a semejante delito en tiempos de guerra es la muerte, pero no lo tenían a mano. Así que los servicios de inteligencia rusos pusieron en marcha una operación para localizarle en cualquier parte del mundo. Meses más tarde dieron con él en España, donde llevaba una vida completamente anónima. Se limitaron a vigilar sus movimientos y a esperarle en el aparcamiento de su casa. Le cosieron a tiros y luego desaparecieron en un vehículo blanco que la Guardia Civil encontró calcinado a unos 20 kilómetros de Villajoyosa. La historia de Kuzminov parece, como vemos, sacada de una película de espías, pero es tan real como la vida misma. No es el único que ha caído a manos de los agentes de la inteligencia rusa en el extranjero. Desde el comienzo de la guerra, muchos rusos han muerto en extrañas circunstancias en 3 continentes distintos. Unos pertenecían a la oposición, otros al partido del gobierno, a Rusia Unida, otros eran empresarios involucrados en política y algunos, como el caso de Kuzminov, eran simples desertores del ejército. Los tentáculos del Kremlin llegan a todas partes, nadie está a salvo de él en ninguna parte del mundo. Esto es algo que se empeñan en hacer ver para que los aventureros se lo piensen 2 veces. Quienes se opongan a Putin deben saber que su guadaña les alcanzará sin importar dónde se escondan. El pasado 13 de febrero, por la tarde, Maxim Kuzminov, que no viajaba con ese nombre, ni iba en el coche con ese nombre, llegaba a bordo de su coche a su casa, una tarde cualquiera de un día cualquiera de febrero, en un edificio de apartamentos en primera línea de playa en Villajoyosa. Villajoyosa está en la Costa Blanca, en Alicante. Cualquier español conoce, aunque sea de oídas, ese pueblo. Es un pueblo muy bonito, con un clima fantástico. Nada extraño por lo demás. Villajoyosa está a medio camino entre Benidorm y Alicante, y es una localidad que, precisamente por ese clima tan privilegiado que tiene, viven muchos ciudadanos del este. Gente llegada de Rusia, de Ucrania, de Bulgaria, de Polonia, de Eslovaquia, en fin. Gente del este que a los españoles se nos hacen todos, si no iguales, bastante parecidos. Es gente que lleva muchos años viviendo allí, atraídos por el buen clima de la zona y por las posibilidades de empleo. Toda esa parte de la costa de Alicante es una zona económicamente muy próspera y de siempre ha atraído
muchísimos inmigrantes, ya sea del interior de España o de otras partes del mundo. Bien, hasta ahí podía ser un simple asesinato sin más. Se han dado casos de mafias del este, albano-kosovares, rusos, etcétera, que han realizado asesinatos tanto en la Costa Blanca como en la Costa del Sol y en otras partes turísticas de las costas españolas. Vamos, en principio no parecía un asunto que tuviese tantas implicaciones políticas, pero las tenía porque el asesinado no era un cualquiera. El asesinado Maxim Kuznetsov no sabía evidentemente que lo que le estaba esperando al llegar ese día a su casa era un asesino, seguramente de la inteligencia rusa, que le esperaba en la puerta del garaje. Aparcó su coche, alguien se acercó a él y le cosió a balazos. Esto lo sabemos porque se encontró el cadáver. La policía y la Guardia Civil acudieron poco después al lugar del crimen, una cuestión de minutos, porque les avisó, creo que fue el portero del edificio, que oyó los tiros, llegó al garaje y se encontró el cadáver, alertado evidentemente porque allí pues en Villajoyosa tampoco es que se escuchen disparos habitualmente, pero ya nada podía hacerse para salvarle la vida, quiero decir, ya la había perdido. Tenía 5 orificios de bala y uno de ellos le había atravesado el corazón, por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir al ataque. Los agentes se llevaron el cadáver para identificarle, claro. El aspecto del joven y su documentación indicaban que se trataba de alguien del este, que quizá había sido asesinado en un ajuste de cuentas por algo relacionado, no lo sé, por ejemplo, con el tráfico de drogas, pero no, el asunto iba mucho más lejos. En su documentación encontraron que era un ciudadano ucraniano llamado Igor Shevchenko. Evidentemente esto quizá algún guardia civil ya le hizo sospechar porque Shevchenko es un nombre muy ucraniano. Vendría a ser como, no lo sé, Cervantes en España, una cosa así. Taras Shevchenko es uno de los escritores, el escritor más famoso de Ucrania. Pero su nombre real no era eso. Su nombre real era Maxim Kuznetsov y 6 meses antes había desertado del ejército ruso entregando un helicóptero Mi-8 a las tropas ucranianas, al ejército del aire ucraniano. El Mi-8 es un helicóptero de transporte bastante grande de la época de la Unión Soviética, que aparte de estar en el ejército ruso, también está en el ucraniano, bueno, integra la fuerza aérea de muchísimos países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, pero no solo, también están fuerzas aéreas de África, de algunos países de Asia, como China, o en ciertos países de Indochina, algunos países de Hispanoamérica, como Perú o como México. En fin, que fue un helicóptero que se vendió bastante bien durante la Guerra Fría, es de grandes dimensiones y sirve esencialmente para transportar tropas. Bien, todo esto sucedió en agosto y pocos en España, cuando él decidió irse con el helicóptero, pocos en España estaban al tanto de aquello. Porque seguimos la guerra a Ucrania, pero no a ese nivel de detalle. Fue un asunto que se celebró muchísimo en Ucrania. Bueno, de hecho, el gobierno ucraniano lo celebró por todo lo alto, ya que Kuznetsov se avino a colaborar, pidiendo a sus compañeros del ejército ruso que hiciesen lo mismo que él. Lo hizo en un vídeo que se difundió por YouTube, y se convirtió en una pequeña estrella durante unos días de agosto para los ucranianos. Bueno, la propaganda ucraniana, de hecho, incluyó su caso en un documental que se pasó por televisión en septiembre, en la que aparecía él explicando las razones de su deserción y animando a otros rusos a que desertasen también. Que la guerra de Putin no tenía sentido, que aquello estaban los rusos perpetrando un genocidio en Ucrania y que lo suyo y lo justo era marcharse, es decir, llegar a un acuerdo con los ucranianos y hacer exactamente lo mismo que había hecho él. A cambio de su deserción, que no fue gratuita naturalmente, el gobierno ucraniano le dio $500,000 y le sacó de Ucrania por su deseo expreso. Él se podría haber quedado en Ucrania si hubiese querido, pero quiso marcharse de Ucrania con una nueva identidad, esta de Igor Shevchenko. Como la identidad la eligieron los ucranianos, pues le pusieron de apellido el nombre del poeta nacional de Ucrania, de Taras Shevchenko. El país escogido por Shevchenko, o mejor dicho, por Kuznetsov, fue España. Más concretamente, una pacífica localidad costera que está llena de rusos y de ucranianos, en la que pensó seguramente que sería relativamente fácil pasar desapercibido. En Villajoyosa
hay muchos rusos y muchos ucranianos. Ya digo, a los españoles se nos hacen muy parecidos cuando los vemos, entre que el aspecto físico es similar, por no decir igual, y la lengua que hablan, el ucraniano y el ruso, también son muy parecidos. Entiendo que a ellos les pase lo mismo con españoles y portugueses, que cuando nos vean, pues nos oigan hablar y nos vean el aspecto, pues entiendan que somos casi lo mismo. Bien, pues allí pensó que iba a ser relativamente sencillo. Villajoyosa no es muy grande, es una ciudad pequeña de unos 35.000 habitantes, pero en el censo de Villajoyosa figuran casi 1.000 rusos. Vivía en una urbanización, concretamente en una torre de apartamentos con vistas a la playa, en la que la mayor parte de sus residentes, y de esto se pudo enterar pues la Guardia Civil y luego los medios de comunicación, eran extranjeros, son extranjeros, muchos de ellos del este. De hecho, cerca de esta urbanización donde vivía este hombre, Kuzminov, hay una iglesia ortodoxa, donde los ciudadanos del este, los de fe ortodoxa obviamente, pues van a misa y van a rezar. Hay también un pequeño supermercado con productos rusos y productos del este que se llama Báltica. Vamos, que para un emigrante de cualquiera de estos países parece un lugar más o menos agradable. Tiene un clima estupendo y además paisanos de su nacionalidad con los que poder hablar y jugar a las cartas, productos llegados desde allí en el supermercado, incluso un pope disponible las 24 horas del día por si hay algún problemilla y sea necesario recurrir a él. No parece en principio una mala elección, claro, a no ser que uno sea un piloto ruso que ha desertado del ejército con un helicóptero. Vamos, que no les debió costar demasiado a los agentes rusos de inteligencia localizarle. Quizás se equivocó de lugar, esto lo leía el otro día, de lugar para exiliarse, quiero decir. Demasiados compatriotas a los que preguntar. Si se hubiese confundido en una ciudad más grande, Barcelona, por ejemplo, o Valencia, que está cerca, pues lo habrían tenido quizá, no lo sé, algo más difícil. Pues bien, si localizarle les llevó unos pocos meses, liquidarle fue cuestión de unos segundos, los que tardó en décimas de segundo, diría yo, los que tardaron las balas en salir del cañón de la pistola e impactar en el cuerpo de Kuzminov. En Rusia el Kremlin le había puesto en busca y captura, le había juzgado por deserción, por supuesto estaba condenadísimo a muerte. De hecho, habían llegado a decir en Rusia que no viviría lo suficiente como para enfrentar un juicio. Vamos, que le habían condenado a muerte ya. Estaba procesado por alta traición. Y al resto lo hicieron los agentes de inteligencia que lo localizaron en España y le liquidaron. Kuzminov no es el primero y no será el último de los rusos que mueren en extrañas circunstancias en el extranjero. Podríamos pensar, lo de Kuzminov no ha sido tan extraña la circunstancia, le han tiroteado. Ya, pero es que los tiroteos no son habituales en las localidades de la costa española, y menos de ciudadanos rusos a los que matan de 5 tiros, uno de ellos en el corazón, al volver a su casa por la tarde. Vamos, es normal que anduviese todo ese barrio de Villajoyosa durante unos días conmocionado por lo que había pasado. Es decir, fue una muerte en extrañas circunstancias, al menos para el lugar donde se produjo. Una muerte tiroteado en el frente del Donbass, pues es, digamos, lo normal. En Villajoyosa no tiene nada normal, un lugar además tan lejano de Ucrania. La lista de muertes en estas circunstancias misteriosas de ciudadanos rusos en el extranjero es que es larguísima. Es algo con lo que se bromean continuamente, pero es que es muy larga. Era algo que ya sucedía antes de la invasión de Ucrania, no es algo nuevo, ni mucho menos. Pero desde entonces el número de rusos muertos en el extranjero en estas circunstancias extrañas se ha disparado. El número de muertos. Cada uno tiene su propia historia y solo unos pocos son traidores, como Kuzminov. La mayor parte, de hecho, se trata de políticos, de opositores, ¿entiende? O de simples hombres de negocios más o menos relacionados con la política. Bueno, de hecho, ahí en la Wikipedia hay una lista actualizada, que la van actualizando continuamente, de todos los que van cayendo. La podéis buscar, ¿eh? En la Wikipedia en inglés tenéis que buscar, eso sí. Buscad la entrada Suspicious Deaths of Russian Business People, es decir, muertes sospechosas de hombres de negocios rusos, 2022-2024. Y ahí encontraréis, pues hay más de 50. Unos más con una explicación muy detallada de cómo se llamaba, dónde fue asesinado y exactamente a qué se dedicaba. Unos han muerto en Rusia y otros han muerto en el extranjero.
Son todo muertes sospechosas. Las causas de la muerte son de lo más variado, por lo que he podido ver. Están las célebres caídas accidentales desde una ventana, desde un balcón, los llamados balconazos del Kremlin, que tanto juego dan, especialmente en las redes sociales, para hacer bromas. Hay también un montón de suicidios, infartos, ahogamientos. Vamos, que uno va leyendo nombre a nombre y caso a caso, y a aquello se le antoja una purga digna de Stalin, pero en nuestros tiempos. Algunas historias son más conocidas que otras, porque las muertes han tenido lugar en el extranjero. Y, bueno, en el extranjero las autoridades han podido investigar más a fondo. Ese es el caso, por ejemplo, de Kuzminov en España, pues la Guardia Civil y el juzgado tienen la posibilidad de investigar todo lo que quiera. Otra cosa es que den con los asesinos, pero de investigar las causas y estudiar a fondo la escena del crimen. En el caso de Rusia, pues no es tan fácil. Pero vamos, se han encontrado empresarios ahorcados en Londres, ahogados en Puerto Rico. Bueno, un diputado del partido de Putin de Rusia Unida, un tipo llamado Pavel Antov, se cayó por la ventana de un hotel en la India. Esto lo recordamos bien, fue el año pasado. El viceministro de Ciencia, un tipo llamado Piotr Kucherenko, un tipo joven, tenía 46 años y estaba en perfecto estado de salud, murió tras una rapidísima enfermedad. Pero digo rapidísima porque la enfermedad se presentó y concluyó a lo largo del vuelo, las pocas horas que van de Cuba hasta Rusia. Bueno, pocas, unas cuantas, pero unas horas, no se pueden medir ni en días. En el vuelo que le llevaba de regreso a Rusia desde Cuba murió. Ya llegó cadáver, aterrizó cadáver en Rusia. Bueno, en la propia España, esto fue en abril de 2022, la policía encontró a un tipo llamado Sergei Protosenian, que había sido vicepresidente de Novatek. Novatek es una empresa gasística. Se lo encontraron colgado de una escalera en su casa de Lloret de Mar. Esto está al sur de la provincia de Gerona. Su mujer y su hija, que vivían con él, fueron encontradas muertas en una habitación de la misma casa. Estaban sobre la cama apuñaladas. La policía española aún no se termina de explicar qué diablos pasó allí, pero todo apunta a que se trata de una operación encubierta de la inteligencia rusa, ya que Protosenian había caído en desgracia. Este tipo de muertes, por lo general, pasan desapercibidas en la prensa rusa. A lo sumo, y en el caso de que la persona tuviese algo de relevancia, se merecen un breve en la prensa informando de forma muy aséptica del fatal desenlace, ya sea por suicidio, por el infarto y poco más, no mucho más. Otras, en cambio, se irían por televisión, por internet, y la propaganda las utiliza de forma muy intensa durante días para conseguir el mayor impacto posible. Bueno, este fue el caso de Yevgeny Prigozhin, del que hablamos mucho en la contra del año pasado. Es el jefe del grupo Wagner, que en junio de 2023, a finales de junio, se rebeló contra Putin y, bueno, en agosto, exactamente 2 meses después, fue a finales de agosto, murió a bordo de un avión que le llevaba de Moscú a San Petersburgo. Hace solo unos días, el que pasó a mejor vida, esto lo vimos aquí en la contra, fue Alexei Navalny, que había sido primero envenenado con Novichok. Esto fue en el año 2020, es decir, un par de años antes del inicio de la guerra de Ucrania, y que tras regresar a Moscú en el año 2021 fue ya todo muy rápido. Fue juzgado, condenado y encerrado en una prisión en el Ártico. Bueno, estuvo en varias. La última fue una prisión en el Ártico, donde murió el pasado 16 de febrero. El Kremlin asegura que por causas naturales, pero evidentemente nadie se cree esa versión. El asesinato de Kuzminov en Villajoyosa parece una operación al más puro estilo de la mafia. Seguramente cuando os lo estaba contando al principio del programa, desgranando los hechos, habréis ido reconstruyéndolo como si se tratase de una película. Un tipo que llega a su casa, estas películas de Martin Scorsese, un tipo que llega a su casa, un mafioso, y le está esperando otro de la mafia que sin mediar palabra saca una pistola o lo que sea, una escopeta y le cose a tiros allí mismo. Esto encaja dentro de una nueva variedad de asesinato, que es el de los desertores de la guerra de Ucrania, que hasta hace 2 años pues no era necesario porque no estaban metidos en ninguna guerra de este calibre y no había desertores. A ver, en todas las guerras siempre hay desertores. Esto, hasta las guerras más honorables, como puede ser una guerra de defensa de tu propio país, hay gente que no está dispuesta a morir
A veces son jóvenes que no quieren ir al frente porque consideran que les van a matar allí, son carne de cañón, y otras oficiales que no están de acuerdo con la guerra y que una de las maneras que tienen de expresar su desacuerdo es abandonar el ejército. En cualquier ejército del mundo la deserción es un delito gravísimo. En tiempos de guerra, total y absoluto, vamos, te puede y seguramente te cueste la vida. Es decir, que un tribunal militar te juzgue y te fusilen. La guerra, de cualquier manera, la guerra en Ucrania, no es popular entre los jóvenes rusos. Esto es algo que sabemos. En cuanto han podido los jóvenes rusos, especialmente a raíz de aquella movilización masiva que hubo a finales en septiembre, concretamente del año 2022, vimos cómo salían por la carretera, por los puestos fronterizos, tomaban aviones a donde podían, Armenia, el Golfo Pérsico, donde fuese, con tal de no tener que ir a la guerra. No le ven muchos de ellos sentido y temen, como es natural, morir en el frente. No es ningún plato de gusto que cuando estás empezando a vivir con 20 o 22 años te diga el gobierno que tienes que ir a combatir a una guerra en la que nada se te ha perdido y que en este caso además para cualquier persona, incluso para un nacionalista ruso, le cuesta entenderla. Los ucranianos a fin de cuentas los percibe como algo cercano y no había sido Rusia objeto de agresión alguna previamente, por lo que muchos piensan en largarse, se plantean pasarse al otro lado y establecerse en Occidente. Algo a lo que, por cierto, invitan los propios ucranianos asegurándoles que les tratarán bien. La inteligencia militar ucraniana ha creado una línea telefónica incluso, que se atiende a las 24 horas del día, una hotline como esta para la gente con depresión, a la que han llamado Quiero vivir, tal cual. Está destinada a los soldados y los militares rusos que quieren desertar. Hasta la fecha, más de 250 han desertado y otros 26.000 han llamado a esta línea. Las llamadas, según parece, se dispararon un 70% después de que Kuzminov desertase con éxito. Estos datos, de cualquier manera, son los que aporta la inteligencia ucraniana, el ejército ucraniano, en una palabra. Dice que es eso, pues que han recibido 26.000 llamadas. No hay manera, evidentemente, de auditar esa cifra, pero sí seguramente han recibido muchísimas, no sabemos cuántas, pero muchísimas llamadas, teniendo en cuenta que tampoco les cuesta nada y que podría sacarles de aquel infierno. La operación para traer a Kuzminov, según he podido enterarme, fue esencialmente un experimento que había ideado la inteligencia ucraniana con la idea de ver el modo de sacar a ciertos desertores de alto nivel. Sabían que quería desertar porque ya se lo había dicho, quién sabe, quizá a través de esta línea, de la línea Quiero vivir. Kuzminov era un piloto, además, no era un cualquiera, era un piloto proveniente del Lejano Oriente, de la región de Vladivostok, y no quería ir a la guerra. Vamos, que no era un soldado cualquiera. Era un piloto, insisto, un desertor de alto nivel. Trazaron el plan de ofrecerle mucho dinero. $500,000 es mucho dinero para cualquiera, pero imaginemos para un piloto del ejército ruso. Ofrecerle también un nuevo pasaporte, con una nueva identidad y una nueva vida en un país occidental si él lo deseaba. Vamos, una oferta muy atractiva que Kuzminov aceptó. A cambio, tenía que entregarles el helicóptero y pedir públicamente a sus compañeros que desertasen. La operación salió a pedir de boca, lo que obligó al Kremlin a responder de forma ejemplar para disuadir a otros Kuzminovs de hacer lo mismo. El Kremlin sabe, porque tontos no son, que la guerra no es popular entre los jóvenes, que no quieren ir, y trata de ser ejemplar en el castigo. Que sepan que si siquiera pensáis en desertar, pensároslo 2 veces, porque esto os puede salir carísimo. Si sospecha que alguno quiere desertar o está en negociaciones de hacerlo, le encarcelan el acto. Pero claro, no es lo mismo que cruce la línea un simple soldado de infantería, que todo lo más que se lleva es un fusil de asalto, a que deserte un piloto con un helicóptero valorado, pues que puede costar ese helicóptero 6, 7, 8 millones de dólares, no lo sé, es un dineral. Desde luego lo adquirió el ejército ucraniano baratísimo, por $500,000. Más información de primera, un piloto sí tiene más información que la información clasificada, quiero decir, más que la que pueda tener un soldado de infantería. El perjuicio es mucho mayor, especialmente en términos de imagen. Decidieron entonces tomar medidas que contrarrestasen a los ucranianos en este ámbito. Ahí en Moscú, dentro del FSB, el Servicio Federal de Seguridad,
hay una oficina que se llama Tercera Dirección de Contrainteligencia Militar. Esta dirección es la encargada dentro del FSB de prevenir las deserciones militares. Claro, cuando no hay guerra, este tipo de divisiones son pequeñas, porque no hay guerra y por lo tanto no hay desertores. Bien, pues esta dirección ha crecido muchísimo desde el comienzo de la guerra, tanto que al parecer se ha convertido en la división más grande del FSB. Su misión consiste en espiar dentro del ejército, tener ojos y oídos en todas partes. No es un ejército cualquiera, estamos hablando del ejército ruso, uno de los más grandes del mundo, por lo que necesitan miles de agentes e informantes sobre el terreno, que estén infiltrados en bases, en todas las unidades, que transmitan esa información. Aquí habría que pararse en otro elemento importante, y es que en la cúpula del poder ruso hay, entre comillas, un espía. Es decir, si Putin sabe de algo es de inteligencia. Durante años trabajó en la KGB, llegó a ser coronel incluso. Y el suyo es un régimen de siloviki. Siloviki es un término que en Rusia se emplea para todo político o alto cargo político que proviene de los servicios de seguridad del Estado. Putin, de hecho, es el silovik, sería el singular, el silovik en jefe. Y siempre, desde los orígenes, desde que llegó al poder, primero como primer ministro y luego como presidente, ya en el año 2000, siempre se ha rodeado de personal proveniente de los servicios de inteligencia, es decir, de siloviki. Al comienzo de la guerra, de hecho, atribuyó un error de inteligencia el hecho de que el gobierno ucraniano no se viniese abajo en un par de días, que es lo que le debieron decir, y realizó una purga interna. Puso, de hecho, a muchos jefes del FSB bajo arresto domiciliario, ya que les culpaba de haber proporcionado información inexacta sobre la capacidad de resistencia ucraniana y, sobre todo, sobre su voluntad de resistir. 2 años después parece que las agencias de inteligencia se han reconstruido y su principal objetivo ahora mismo es acabar con las deserciones. Esto es algo que, bueno, a nadie se le escapa. Mina la moral de la tropa. Si tú tienes intención o lo has pensado alguna vez, desertar, y ves que hay un caso exitoso de alguien que quizá no conozcas, pero que te puedas sentir identificado fácilmente con él, el frente está lleno de jóvenes de 28 años, como Kuzminov, pilotos y no pilotos. Los vídeos que grabaron se distribuyeron no solo en YouTube, sino que fueron por redes sociales, por Telegram, etc. Lo vieron estos vídeos que hicieron los ucranianos miles y miles de soldados y un montón de gente en Rusia. Por lo que es algo con lo que hay que acabar cuanto antes. Luego, además, les ridiculiza en el extranjero. Los límites entre las 3 principales agencias de inteligencia en Rusia, que son el FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad, como os decía, luego está la inteligencia militar, que se la conoce por las siglas GRU, y la inteligencia en el extranjero, que se la conoce por sus siglas también SVR. Bien, según parece son cada vez más borrosos, esto según los especialistas. Es como en la época de Stalin, cuando el líder de la URSS creó una nueva agencia llamada Smersh, la abreviatura de Smerte Spionam, o muerte a los espías. Esto evidentemente pues hace mucho más difícil quién fue el responsable de la operación de Villajoyosa. También utilizan cada vez más a ciudadanos extranjeros en sus operaciones. El año pasado la policía británica arrestó a 5 búlgaros acusados de vigilar a los exiliados rusos en Londres. Utilizar extranjeros es también, en cierto modo, un regreso a las prácticas de la época de Stalin. Bueno, ahí tenemos el caso de Ramón Mercader, un comunista español que trabajaba para la NKVD, la antecesora de la KGB, que asesinó a Lev Trotsky en Ciudad de México en 1940 con un piolet. La policía mexicana le detuvo, pero años después fue liberado y enviado a la URSS, donde fue condecorado como héroe de la Unión Soviética. En ruso, de hecho, el término mercader es sinónimo de sicario. La cantidad de mercaderes de los servicios de inteligencia rusos ha crecido mucho en los 2 últimos años. Y esto es algo que todo ruso que haya decidido instalarse en el extranjero sabe bien. Por eso muchos tratan de adoptar un perfil lo más bajo posible. Evitan, por supuesto, hablar con los medios de comunicación y no dan opiniones políticas que puedan comprometerles o costarles la vida. Son estos mercaderes, la guadaña de Putin, que como la de Stalin hace 70 u 80 años, rara vez falla.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan Ramón, que se plantea qué pasaría si la OTAN entrase en guerra con Rusia. Si la OTAN entrase en conflicto bélico con Rusia por posiciones que se muevan desde la Unión Europea que hagan que Putin quiera declarar la guerra a Europa, ¿qué probabilidades hay de que la población civil intervenga en la contienda? Es decir, todos los países tienen ejércitos profesionales, no sé si todos, creo que no, pero bueno, la mayor parte sí tienen ejércitos profesionales. Pero una vez agotados los efectivos, es probable que la población civil tenga que intervenir o sea llamada a filas. ¿Cómo sería el procedimiento y sobre todo cómo sería el rango de edades en España en el que se intervendría? Es un tema que surgió en una conversación familiar porque somos gente de 18, 30, 45 y 60 años, evidentemente. Los miembros de mi familia de 60 años no iban a intervenir, pero el resto pues estamos un poco preocupados en cuanto a que si hubiese un conflicto de esta índole, sería pues prácticamente una tercera guerra mundial. ¿Cuál sería nuestro papel en la contienda? En el caso de que hubiese una guerra abierta entre la OTAN y Rusia, lo primero que habría que plantearse es si se recurriría al armamento nuclear. Bien, en ese caso sería el Armagedón, por decirlo así brevemente. Estarían involucradas 4 potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido, que atesoran esas 4 la mayor parte del arsenal atómico que hay en el mundo. Sería, no sé si el fin de la humanidad, pero sí el fin del mundo tal y como lo conocemos. Pero pongamos que dejan el arsenal nuclear a un lado y deciden solo utilizar armamento convencional. Bien, en ese caso la superioridad militar de la OTAN es clarísima en todos los apartados. La OTAN tiene unos 3 millones y pico de militares profesionales en activo frente a más o menos 1 millón de Rusia. 3 veces más cazas de combate, 7 veces más helicópteros, 8 veces más aviones de transporte, 30 veces más aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo. Vamos, esto en la parte aérea, quiero decir. En tierra la OTAN tiene muchos más vehículos acorazados, unos 15.000 tanques frente a los 12.000 de Rusia y unos 86.000 vehículos blindados de combate frente a los 24.000 de Rusia. En lo que sí llevarían algo de ventaja los rusos sería en artillería. Tienen, según han recontado, 18.000 piezas frente a las 12.000 de la OTAN. En el mar la flota de la OTAN es 3 veces la rusa. Y mucho mejor en todos los aspectos. Los países de la OTAN tienen un total de 28 portaaviones frente a 1. El almirante Kuznetsov, que además se encuentra en dique seco desde hace años. Luego tiene 119 destructores frente a 14 de la flota rusa, 113 fragatas frente a 11 y 144 submarinos frente a 66. Luego súmale a eso la disponibilidad de recursos, que es mucho mayor para la OTAN, en la que están los países más ricos del mundo. El presupuesto militar anual de las potencias de la OTAN es de 1,2 billones con B de dólares. El de Rusia ronda los 65.000 millones. Es decir, que la OTAN cuenta con más hombres, más armas, más recursos y mejor tecnología. No haría falta reclutar civiles más allá de los lugares donde se situase el frente, como, qué sé yo, Polonia, Rumanía o las repúblicas bálticas. En España no sería necesario, aunque eso sí, tendría efectos inmediatos en el presupuesto de defensa, que tendría que incrementarse repentinamente y de manera acusada. En el caso de que fuesen, caso hipotético, de que fuesen necesarios más efectivos, pues se activaría primero a los militares en la reserva, luego a los reservistas voluntarios y luego ya se reclutaría a los jóvenes primero, claro. Es decir, a los que tengan entre 18 y 30 años. Ya si hace falta más gente, pues reclutarían a franjas de edad superiores. Eso ya tendrían que establecerlo en el momento en el que se fuesen a realizar la leva. Eso sí, nadie se podría librar, ¿eh? Porque la Constitución establece que todos los españoles tienen el deber de defender al país. Bien, seguimos con Miguel, que nos habla de Google y de la inteligencia artificial. Buenas, Fernando. Quería decirte que sigo bastante tu programa y en uno de los últimos que hablas sobre Ávalo, respondiendo en contraescucha, dijiste que Géminis no era un buscador normal, que era un buscador con inteligencia artificial. Y ya que estoy haciendo mi trabajo de fin de grado sobre este ámbito y lo tengo bastante estudiado y bastante fresco, pues me gustaría aclarar algunos malentendidos que puede tener a lo mejor la gente
que no se dedica a esto sobre esta tecnología, ¿vale? Primero que todo, todos los buscadores del mundo, desde el primero que se creó, ¿vale?, son inteligencia artificial. Todos ellos. Porque la inteligencia artificial es algo que abarca muchas cosas. La inteligencia artificial abarca todos aquellos programas que son capaces de sustituir al ser humano en algo, ¿vale? Por ejemplo, un buscador se encarga de buscar información. Si no existiesen, tendrías a alguien, ¿no?, en un archivo, como hay a lo mejor en esos archivos, que tendría ahí el índice de datos y tú dirías, pues quiero cosas sobre la guerra civil. Y diría, pues están en esta sección, ¿vale? Por ejemplo, otros programas de inteligencia artificial muy famosos fueron aquellos que fueron capaces de vencer al número 1 de ajedrez, ¿no? Pues en ajedrez, claro. Estos nuevos programas, como ChatGPT y Gemini, son algo diferentes. Son algo diferentes, además, en comparación con el resto de cosas, no solo con la inteligencia artificial. Pertenecen, ciertamente, a la inteligencia artificial, pero son solo una parte. El ChatGPT y Gemini utilizan el Machine Learning. El Machine Learning se basa en máquinas que aprenden. Son capaces de aprender por sí solas. A diferencia del programa de ajedrez, que consistía en algoritmos matemáticos, fueron programas creados más por matemáticos que por informáticos, pues estos no reciben órdenes, no reciben instrucciones, no les decimos cómo tienen que actuar, no les decimos cómo tienen que resolver los problemas. Se basan en que les planteamos un montón de problemas gigantes, unas pequeñas reglas para guiarles más sobre lo que no pueden hacer que sobre cómo deben hacer las cosas, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT no te dice nada de Hitler. Pues eso sería lo que no pueden hacer. Y ellos dan una respuesta, generan la respuesta, pero nosotros no les decimos cómo tienen que actuar, no les ordenamos cómo deben de hacerlo. Ellos deben aprender por sí solos a hacerlo. Y esa es la diferencia entre estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial convencional. Pues nada, me gusta mucho su programa, Fernando. Siempre me gusta escuchar su opinión sobre los temas que me interesan, porque a veces diferimos en opiniones y me gusta pues tener a alguien con quien contrastar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un saludo. Bueno, esto de la inteligencia artificial es un término de moda que se utiliza ya para casi todo. Últimamente todo es inteligencia artificial. Mira, en el ámbito de la fotografía, que me interesa especialmente, vienen ya desde hace años dando la paliza con eso de la inteligencia artificial. Ahora mira hasta lo cual modelo de cámara nueva y te dicen que incorpora inteligencia artificial porque, qué sé yo, reconoce los rostros humanos y enfoca sobre ellos. Ahora las marcas están con que también reconocen a perros, a gatos, animales de compañía. Vamos, hombre, esto es algo útil si vas a hacer retratos, porque el motivo principal aparece perfectamente enfocado, pero no deja de ser una evolución natural del autofocus de toda la vida. Bueno, de toda la vida, es un decir, desde que lo inventó Leica en los años 70. Lo de Gemini o ChatGPT es algo diferente. Es otro tipo de inteligencia artificial que aprende sobre la marcha, como bien has indicado. Por eso ha ocasionado tanto revuelo, ya que puedes mantener algo parecido a una conversación con el chatbot. Le das los buenos días, te los devuelve, y a partir de ahí puedes ir hilando, algo similar a una conversación en la que circulan preguntas y respuestas en ambas direcciones. Eso implica que el sistema pueda procesar lenguaje humano, que utilizan no solo los chatbots. Este lenguaje humano, este lenguaje natural que se llama, también lo utilizan los traductores, que tratan de adivinar, por ejemplo, qué sentido de tal o cual palabra has empleado para volcarla en un término, en otro idioma en el que tenga el mismo sentido o muy parecido. Bien, vamos con Roberto, que pregunta por Javier Milei y sus primeros 2 meses de gobierno. Hola, Fernando. Te quería pedir si pudieras hacer algún comentario acerca de cómo ves la situación de Argentina y, bueno, pues lo que está haciendo Milei por allá. Hace un par de días, el día 1, hizo un discurso en el Congreso de la Nación de Diputados en el que tuvo cerca de un 50% del rating televisivo dentro del país, ¿no? Creo sinceramente que lo que está pasando allá es histórico o podría serlo si sale a buen puerto, y creo que bien podría meritar incluso a estas alturas un programa de contracrónica. Y si no, en cualquier caso, pues quería preguntarte cómo ves la situación allá, si ves que es posible que llegue a un acuerdo con los gobernadores,
y si crees que se puede enderezar la situación de Argentina, ¿no? Ahora mismo lo que Milei ha hecho es cortarle la financiación a los gobernadores de las provincias, que pasa muy parecido a lo que es en España, donde el gobierno central recauda los impuestos y luego son las provincias las encargadas de gastar la mayor parte del gasto. Allá esto se hace mediante un régimen que le llaman el régimen de coparticipación, en el que un porcentaje de los impuestos recaudados va directamente a manos de las provincias por ley. Pero aparte de esto, que es lo mínimo por ley obligatorio, históricamente pues siempre se han llevado más las provincias, porque el gobernador del estado, el presidente del país, siempre ha estado pues que los gobernadores estén de su lado. Entonces todas las provincias han llevado más dinero del mínimo que le corresponde por ley. Y bueno, algunas siempre más que otras, por supuesto, dependiendo del color y signo de los partidos políticos, ¿no? Y entonces pues les está diciendo que les podría reincorporar el impuesto a las ganancias, que es el IRPF en España, ¿no? Para que ellos se llevasen pues ese porcentaje mínimo de ese impuesto, a cambio de que le aprueben pues el paquete de ley bases, que es la ley famosa que ha querido sacar, y los capítulos que están así pendientes de tribunales del DNU. Y bueno, pues hay gobernadores que están a favor, gobernadores que están en contra. Creo que es el gobernador de Chubut que incluso amenazó con dejar sin petróleo a la provincia de Argentina y apoyando a los huelguistas. Bueno, entonces quería preguntarte cómo lo ves e incluso pedirte que amerita un programa. Un saludo. Cuando un nuevo gobierno llega al poder, hay que darle por cortesía un periodo de gracia para empezar a sacar conclusiones. Tradicionalmente son 100 días, es decir, poco más de 3 meses. En el caso de Milei, pues habría que esperar diciembre, enero, febrero. Ya él tomó posesión, creo que fue el 10 de diciembre, una cosa así, por lo tanto habría que empezar a sacar conclusiones este mes o principios, sí, el próximo ya para el mes de abril. Yo siempre que entra un nuevo gobierno en cualquier lugar del mundo, o la lía muy gorda el primer día, o recién llegado, o si no, prefiero observar y ver lo que pasa. Y ya a la vuelta de 3 o 4 meses pues se pueden concluir algunas cosas. En el caso de la Argentina de Milei están pasando muchas cosas, o han pasado en este tiempo. Bueno, la oposición ni siquiera le dio 100 días, ni 100 ni 40. A la vuelta de un mes ya tenían declarada una huelga general. Y como, bueno, haya ocurrido esto, está ocurriendo esto en pleno verano, porque llegó poco antes de que empezase el verano, pues hay manifestaciones continuamente. Ya sabes que a la hora de estar en la calle, de echar horas en la calle protestando, es mejor que los días sean largos y haga buena temperatura. El problema lo tienes ahora en Europa, para salir a la calle, que hace un frío que pela. Pero bueno, yo creo que Milei contaba con eso desde el momento en el que ganó las elecciones en noviembre. El primer escollo serio, como bien has apuntado, Roberto, se lo ha encontrado con los gobernadores provinciales, que en Argentina tienen poder, más del que se suele pensar. Ha condicionado la ayuda fiscal a que aprueben su programa de gobierno, que consiste a grandes rasgos en una desregulación muy intensa de la economía para que la economía pueda despegar. Les ha pedido que firmen un pacto, que lo quieren firmar en mayo. Creo que es el 20 o el 25 de mayo. De que lo llaman ya Pacto de Mayo, a pesar de que aún no ha sido suscrito. Bueno, el proceso está en marcha, pero no sabemos cómo saldrá. Es decir, que todavía no se ha producido la ruptura definitiva y esa es la razón por la que no he hecho una contracrónica dedicada a este tema. Por un lado me parece pronto, muy pronto. Lleva menos de 3 meses en el poder y no presentó su programa hasta finales de diciembre. Por lo tanto, estaríamos hablando de poco más de 2 meses. Por otro, está por ver que pueda salir de esta. Así que tan pronto como tenga algo a lo que agarrarme, naturalmente que haré una contra. Pero antes de hablar, hay que dejar que las cosas sucedan. Yo me nutro de hechos, no de suposiciones ni de deseos. Mi trabajo consiste en entender qué ha pasado y luego en explicárselo a mi audiencia. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del supermartes en las primarias estadounidenses. Presentarse al supermartes para perder es carísimo y una inversión a 4 años vista ciertamente arriesgada. Ganar por poco es improbable y es enfangar el partido. Y mendigar un carguito es un estándar político. Nicolasa va al matadero y su sonrisa de posible próxima presidenta estadounidense es un rictus nada convincente. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega el programa de hoy.
5, martes, supermartes, nunca mejor dicho, se está celebrando hoy el supermartes en Estados Unidos. 5 de marzo, por cierto, a todo esto me acaba de caer sobre la mente ahora. El 5 de marzo del 53 fue el día que murió Stalin, y hoy he sacado a Stalin de paseo en el programa en 2 o 3 ocasiones. Murió en el año 53, luego hace 71 años que ese tirano infame pasó necesariamente a peor vida. Espero, vamos, que terminase en el infierno. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.